Yo no conocí a Dios en mi infancia. Conocí espíritus. Mi casa siempre olía a tabaco, ron y velas derretidas. No era una casa común. En la sala no había fotos familiares ni cuadros normales. Había altares, santos vestidos con telas rojas, negras y blancas, collares colgando de clavos, vasos con agua que, según mi abuela, absorbían energía. Yo tenía 6 años cuando vi mi primer sacrificio. Recuerdo la gallina, recuerdo cómo gritaba, recuerdo cómo mi abuela me sostuvo el rostro para que mirara. No tengas miedo, ellos nos protegen. Pero yo sí tenía miedo. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo caminaba en el pasillo. No eran pasos normales. Era como si arrastraran los pies lentamente, deteniéndose justo frente a mi puerta. Yo apretaba los ojos y fingía dormir. Desde pequeña me enseñaron que yo tenía don. Decían que los espíritus me elegían, que mi sangre era fuerte, que mi linaje estaba marcado. A los 9 años me hicieron mi primer ritual de consagración. Me vistieron de blanco, me hicieron arrodillar frente al altar. Recuerdo el frío del suelo en mis rodillas. Recuerdo el olor metálico de la sangre. Sentí algo pasar por mi espalda, como electricidad. Todos celebraron, yo no, porque esa noche comenzaron las voces. No eran audibles como una persona hablando a mi lado. Eran pensamientos que no eran míos, ideas que aparecían de repente, frases que me ordenaban cosas pequeñas al principio. Mira hacia la esquina, no confíes en ella, ellos te pertenecen. Yo pensaba que era normal. Crecí creyendo que todos vivían así. Tenía 13 años cuando algo cambió. Durante una consulta, mi abuela estaba atendiendo a una mujer que buscaba protección para su esposo. Yo estaba sentada detrás del altar, observando. De pronto sentí calor, un calor intenso que me subía desde el estómago hasta la garganta. Mi respiración se volvió pesada. Mis manos comenzaron a temblar. Escuché claramente una voz dentro de mí. Déjame hablar. Intenté resistir, pero mi cuerpo no respondió. Me levanté sin querer. Caminé hacia la mujer. Recuerdo su mirada confundida. Luego mi voz ya no sonaba como la mía. Era más grave, más áspera. Le dije cosas que yo no sabía, secretos, infidelidades, enfermedades ocultas. La mujer comenzó a llorar. Mi abuela sonreía con orgullo. Cuando volví en mí, estaba en el suelo, empapada en sudor, sin recordar todo lo que había dicho. Esa fue la primera vez que algo tomó control. A partir de ahí, se volvió más frecuente. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 casi todos los días. Sin alarma, sin ruido, exactamente a las 3, sentía presión en el pecho. Como si alguien se sentara sobre mí. Intentaba gritar y no podía. Intentaba moverme y no respondía. Una noche abrí los ojos y vi una sombra más oscura que la oscuridad misma, parada al lado de mi cama. No tenía forma clara, pero sabía que estaba ahí. Y lo más aterrador no fue verlo. Fue que no sentí sorpresa, sentí familiaridad, como si siempre hubiera estado ahí. A los 16 años ya dirigía rituales. La gente venía a buscarme. Decían que cuando yo hablaba, los espíritus respondían más rápido. Pero mientras más participaba, más inestable me volvía. Cambios de humor violentos, arranques de ira que no podía controlar, pensamientos de hacerme daño sin razón. Había momentos en que me miraba al espejo y no reconocía mi mirada. Mis ojos se veían vacíos. Y las voces ya no pedían permiso. Ordenaban, hazlo, castígala, no necesitas a nadie. Comencé a aislarme. Perdí amistades. Mi familia decía que era parte del proceso espiritual, que los espíritus me estaban purificando, pero yo sabía que algo estaba mal, porque ya no era protección lo que sentía, era esclavitud. Yo tenía 19 años cuando una prima lejana vino de visita. Ella se había convertido al cristianismo. Llegó con una Biblia en la mano, en mi casa, frente al altar. Recuerdo que cuando cruzó la puerta sentí un golpe en el estómago, literal, como si alguien me hubiera empujado desde adentro. Ella comenzó a hablar de Jesús. Solo mencionar su nombre hizo que el ambiente cambiara. No fue algo emocional, fue físico. Las velas del altar comenzaron a chispear. Yo empecé a sentir calor en la espalda.
El mismo calor de años atrás. La voz dentro de mí gritó: «Haz que se calle». Me levanté furiosa. Le dije que se fuera, que estaba faltando el respeto. Ella no gritó, no discutió, solo me miró y dijo: «Jesucristo te ama y lo que está en ti no quiere que escuches eso». Cuando dijo Jesucristo, sentí como si algo me atravesara el pecho. Caí de rodillas. Y por primera vez, el miedo que sentía no era a lo desconocido. Era miedo a perder el control. Si esta historia ya está capturando la atención, quiero hacer una pausa contigo que estás escuchando. Si alguna vez has jugado con cosas espirituales por curiosidad, si has sentido opresión, miedo nocturno, sombras, voces o ataques que no sabes explicar, no lo ignores. Dale like a este video para que más personas puedan escuchar testimonios como este. Escribe en los comentarios, no para exponerte, sino para que podamos orar por ti. La oscuridad pierde fuerza cuando se expone a la luz. Yo creía que ya estaba acostumbrada al miedo. Creía que lo que sentía por las noches era el precio normal del don. Me repetía que el temblor en mis manos era poder, que la presión en el pecho era presencia espiritual, que las voces eran guía. Eso me habían enseñado. Hasta esa noche. Era un ritual grande, más grande que cualquiera que yo hubiera dirigido sola. La casa estaba llena. El aire era espeso por el humo del tabaco y las hierbas quemadas. El suelo estaba cubierto de polvo blanco dibujando símbolos. Las velas rodeaban el altar formando un círculo casi perfecto. En el centro estaba un hombre desesperado. Decía que algo lo perseguía, que escuchaba pasos en su casa, que veía sombras pasar frente a sus hijos. Yo lo miraba y reconocía en sus ojos el mismo terror que me acompañaba desde niña, pero no dudé. Me puse los collares, uno por uno. Sentí el peso frío sobre mi pecho. Cerré los ojos y comencé a invocar. Al principio todo fue normal. Cantos, golpes suaves sobre la mesa, el sonido rítmico del tambor marcando el pulso del ambiente. Mi respiración comenzó a cambiar, más profunda, más lenta. Sentí esa electricidad familiar subiendo por mi espalda. Y entonces fue diferente. No fue el calor habitual, fue frío, un frío que me atravesó como si me hubieran sumergido en agua helada. Mis dientes comenzaron a chocar, las velas titilaron violentamente, el tambor se detuvo porque el muchacho que lo tocaba me miraba con miedo. La voz dentro de mí no susurró, rugió, no, mi cuerpo se arqueó hacia atrás. Sentí que mi columna se tensaba como si algo tirara de ella desde adentro. Abrí la boca para hablar, pero lo que salió no era un idioma que yo conociera. Era áspero, cortante, violento. El hombre en el centro empezó a llorar. Decía que eso no era lo que él había sentido en su casa, que esa presencia era distinta. Yo quería detenerme. Intenté cerrar la boca. Intenté mover las manos para quitarme los collares. No pude. Mis brazos se movían solos, golpeando el altar con fuerza. Uno de los vasos cayó y se rompió. El agua se esparció como si hubiera sido empujada. El aire se volvió más pesado. Era difícil respirar. Sentí una presión brutal en el pecho, como si algo quisiera salir o entrar con más fuerza. Déjame completamente. Eso fue lo que escuché. Y por primera vez en mi vida tuve miedo de verdad, no miedo a lo desconocido, miedo a desaparecer. Porque en ese instante entendí que si soltaba el control, aunque fuera un segundo, no sabía si volvería a ser yo. Intenté pensar en algo firme, en mi nombre, en mi infancia, en cualquier cosa que me anclara. Pero los recuerdos se desvanecían. Era como si alguien estuviera apagando las luces dentro de mi mente. Comencé a gritar. No era un grito espiritual, era humano, desesperado. Alguien intentó sujetarme. Lo empujé con una fuerza que no parecía mía. Dos hombres tuvieron que sostener mis brazos. Mi cuerpo se movía con violencia. Mi cuello giraba de manera antinatural. Yo sentía cada músculo tensarse hasta doler, y en medio del caos, por un segundo vi algo, no con los ojos físicos. Fue como una imagen interna. Una sombra alta detrás del altar. No tenía rostro, pero su presencia era dominante. Antigua, fría, sentí que me observaba, no con odio, con posesión, como si yo fuera propiedad.
El hombre que había venido por ayuda comenzó a repetir nervioso el nombre de Dios. No sabía mucho, solo decía, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. En cuanto pronunció Dios, algo dentro de mí reaccionó con furia. Mi cuerpo se tensó aún más. Mis oídos comenzaron a zumbar. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si me clavaran agujas. La voz volvió y dijo, que se calle. Intenté hablar para ordenarle que guardara silencio, pero mis palabras salían distorsionadas. Mi garganta ardía. Sentía náuseas. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que se detendría. De pronto, una de las velas explotó, lanzando cera caliente sobre el suelo. La gente empezó a retroceder. Algunos salieron corriendo. Yo seguía en el centro, atrapada en mi propio cuerpo. Y entonces sucedió algo que nunca había pasado antes. Sentí rechazo, no hacia la persona que vino por ayuda, sino hacia todo lo que estaba invocando. Por primera vez, en lugar de sentir poder, sentí invasión. En lugar de sentir control, sentí abuso. Y dentro de mi mente, muy profundo, una parte de mí gritó algo diferente. Ya no quiero esto. Fue un pensamiento pequeño, débil, pero fue mío. La reacción fue inmediata. El dolor se intensificó. Mi visión se volvió borrosa. Sentí como si me apretaran la cabeza con ambas manos invisibles. Caí al suelo con violencia. Mi cuerpo comenzó a convulsionar. Escuchaba voces alrededor, gente asustada, mi nombre repetido una y otra vez, y luego silencio. Cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación. Horas después, me dijeron que me desmayé, que fue una manifestación fuerte, que eso significaba que los espíritus estaban trabajando. Pero yo sabía que no era así, porque esa noche, cuando me quedé sola y miré el altar desde mi cama, no sentí orgullo, sentí miedo, un miedo distinto, miedo de que algo estuviera creciendo dentro de mí, algo que ya no obedecía reglas, algo que no estaba dispuesto a compartir espacio. Y por primera vez desde que tenía memoria, no me sentí elegida, me sentí atrapada. Después de aquel ritual, nada volvió a sentirse igual. La gente seguía viniendo, seguían buscándome. Decían que lo que había pasado demostraba que yo tenía más fuerza espiritual de la que imaginaban, que las manifestaciones intensas eran señal de autoridad. Pero yo sabía la verdad. Yo estaba perdiendo el control, comencé a tener lagunas mentales más largas, momentos en los que no recordaba conversaciones completas. Encontraba mensajes en mi teléfono que no recordaba haber escrito. Personas me decían que yo les había hablado con dureza, con crueldad incluso, y yo no tenía memoria de eso. Una tarde me miré al espejo y practiqué sonreír. No parecía real, mis ojos no acompañaban la expresión. Era como si hubiera dos versiones de mí habitando el mismo cuerpo, una que observaba, otra que actuaba. Las voces ya no solo aparecían en la noche, me hablaban en pleno día. Eres especial, no puedes salir, sin nosotros no eres nada. Intenté ignorarlas. Subía el volumen de la música, salía a la calle, me distraía, pero siempre estaban ahí, como un murmullo constante detrás de cada pensamiento. Comencé a sentir odio sin motivo. Veía a personas felices y algo dentro de mí se enfurecía. Escuchaba a alguien hablar de paz y me irritaba. Era como si la serenidad ajena me resultara ofensiva. Dormir se volvió imposible. Ya no era solo la sombra al lado de la cama. Ahora sentía que me observaban incluso cuando cerraba los ojos. Soñaba con pasillos largos y oscuros. Soñaba que caminaba descalza sobre tierra húmeda y que alguien me seguía, siempre a unos pasos de distancia. Nunca veía su rostro, pero sabía que era el mismo frío que sentí en el ritual. Una madrugada desperté con mis propias manos rodeando mi cuello, apretando. No era un sueño, estaba despierta. Sentí la presión real, la falta de aire. Intenté abrir los dedos, pero mis manos parecían no responder. Mi mente gritaba que parara, pero mi cuerpo no obedecía. En el último momento, como si algo aflojara, mis dedos cedieron y el aire volvió a mis pulmones. Me quedé sentada en la cama, temblando, con la garganta ardiendo. Miré mis manos, eran mías, pero no las sentía mías. Ese fue el momento en que entendí que ya no se trataba de práctica espiritual.
Se trataba de dominación. Mi prima volvió a visitarme semanas después. La misma que había mencionado a Jesús. Yo no quería verla, pero algo dentro de mí tampoco quería que se acercara. Sentí agitación desde que supe que venía. Cuando llegó, me miró en silencio. No con juicio, no con miedo, con compasión. Eso me incomodó más que cualquier confrontación. No te ves bien, me dijo. Sentí rabia inmediata. Estoy mejor que nunca, pero mi voz sonó quebrada. Ella no discutió. Solo me preguntó si podía orar por mí. La sola palabra orar hizo que mi estómago se contrajera. El murmullo en mi mente se intensificó. No la dejes, que se vaya, no la escuches. Sentí un dolor agudo detrás de los ojos. No necesito eso, respondí con dureza. Ella dio un paso más cerca. No levantó la voz, solo dijo algo que me atravesó. Tú no eres lo que te está hablando. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro. Por un segundo, silencio. Un silencio interno que no había experimentado en años. Y justo después, la furia. Mi cabeza comenzó a doler con intensidad. Sentí que mi cuerpo se tensaba. No quería perder el control frente a ella, pero algo dentro de mí reaccionaba con violencia a sus palabras. Sal de mi casa, le dije entre dientes. Ella no discutió. Antes de irse, solo susurró. Jesús puede liberarte. Cuando la puerta se cerró, grité, no por enojo hacia ella, sino porque, en lo más profundo, una parte de mí deseaba que fuera verdad. Los días siguientes fueron los peores. Las voces ya no eran solo pensamientos. A veces las escuchaba casi audibles, como un eco en la habitación. Me decían que yo les pertenecía, que había pactos hechos, que no había salida. Comencé a enfermar físicamente, dolores constantes de cabeza, náuseas, debilidad, perdí peso, mi mirada se volvió apagada. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente mi nombre, no en mi mente, en la habitación. Abrí los ojos de golpe. No había nadie, pero el aire se sentía cargado. Intenté decir una oración que recordaba vagamente de niña. No sabía a quién la dirigía exactamente. Solo dije, Dios, si estás ahí. No pude terminar. Una presión brutal cayó sobre mi pecho, más fuerte que nunca. Mi cuerpo quedó paralizado. Intenté gritar y mi voz no salió. Y entonces, por primera vez, sentí algo diferente mezclado con el miedo. Resistencia. Algo dentro de mí ya no quería seguir cediendo. En medio de la opresión, con lágrimas corriendo hacia mis oídos, susurré apenas, Jesús. El efecto fue inmediato. No desapareció todo. No hubo luz brillante, no hubo paz instantánea, pero la presión cambió. Se volvió inestable, como si algo hubiera sido desafiado. El murmullo se convirtió en grito. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo entero. Mis dientes chocaban, mis manos se cerraban con fuerza, el ambiente parecía vibrar, pero dentro del caos hubo un segundo de claridad. Un pensamiento que no venía acompañado de miedo. No estás sola. No fue una voz dominante, no fue un grito, fue firme y completamente distinto a todo lo que había escuchado antes. Esa noche no fui libre, pero entendí que había una guerra y que, por primera vez, yo estaba empezando a elegir un lado. Después de aquella madrugada, algo cambió en el ambiente de la casa. No era visible. Nadie más parecía notarlo, pero yo sí. Era como si el aire estuviera más pesado, como si cada habitación guardara silencio antes de que yo entrara. Las voces estaban más agresivas. Ya no intentaban convencerme, amenazaban, nos perteneces. No intentes salir, recuerda lo que hicimos. Y lo recordaba. Recordaba cada ritual, cada invocación, cada vez que pedí poder sin medir el precio. Una culpa densa comenzó a crecer dentro de mí. No solo miedo, culpa. Intenté mantener la rutina. Seguí atendiendo personas, seguí usando los collares, pero cada vez que me los ponía sentía rechazo, como si mi propia piel los rechazara. Una tarde, mientras preparaba el altar para una consulta, mis manos comenzaron a temblar sin control. No era el temblor habitual previo a una manifestación. Era distinto. Era como si algo dentro de mí estuviera nervioso. La persona que vino esa noche era una mujer joven,
Venía por protección. Tenía un bebé en brazos. Cuando vi al niño, algo dentro de mí se quebró. No supe explicarlo. El bebé me miró fijo. No lloraba, no sonreía, solo me miraba. Y en ese instante sentí vergüenza. Por primera vez me vi desde afuera. Vi el altar, vi las velas, vi los símbolos, vi mis manos manchadas de años de rituales. Y sentí vergüenza. Comencé el procedimiento casi en automático. Palabras repetidas cientos de veces, movimientos memorizados, pero mi mente estaba lejos. De pronto, sin previo aviso, un dolor agudo atravesó mi abdomen. Me doblé ligeramente. Intenté continuar, pero el dolor aumentó. La voz irrumpió con furia. «Detente». No obedecí. Por primera vez, no obedecí. Intenté pronunciar el nombre de Jesús otra vez. No lo logré. Mi garganta se cerró como si alguien la apretara desde adentro. El aire se volvió escaso. Sentí que algo se movía en mi interior, como si luchara por salir o por aplastarme. La mujer frente a mí comenzó a retroceder. Yo ya no estaba dirigiendo nada. Mi cuerpo cayó de rodillas. Las velas comenzaron a agitarse aunque no había viento. Escuchaba un zumbido ensordecedor en los oídos. Mis manos se golpeaban contra el suelo. Mis dedos se arqueaban con fuerza dolorosa. Intenté gritar, pero lo que salió fue un sonido gutural, profundo, que no reconocí como mío. Y entonces lo sentí. No era solo presión, era ira. Una ira que no nacía de mí, sino que me atravesaba. Una furia violenta por el simple hecho de que yo estuviera dudando. Mi cabeza se inclinó hacia atrás con brusquedad. Sentí la tensión en el cuello. Mis ojos ardían. La mujer gritó y salió corriendo con su bebé. Yo me quedé sola en el centro del altar. Y en medio del caos, dentro de mi mente, apareció un recuerdo claro. Mi prima diciendo, «Jesús puede liberarte». Intenté aferrarme a esa frase. «Jesús», lo dije con dificultad, como si cada letra pesara toneladas. La reacción fue inmediata y brutal. Mi cuerpo se sacudió con fuerza. Sentí un dolor punzante recorrer mi columna. Caí completamente al suelo. Mi espalda golpeó con violencia. El zumbido se convirtió en un rugido interno. «No». La palabra resonó dentro de mi cabeza como un trueno. Y en ese momento entendí algo aterrador. Había algo que no solo vivía conmigo, algo que no quería irse, algo que estaba dispuesto a pelear. Mis brazos comenzaron a rasguñar el suelo. Mis uñas se quebraron, mi respiración era irregular, casi animal, las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. Intenté pensar con claridad, intenté recordar quién era yo antes de todo esto, pero mis recuerdos parecían lejanos, borrosos, en medio del dolor. Una frase salió de mí casi como un susurro desesperado. «Ya no quiero esto». Y por primera vez sentí que esa declaración tenía peso. El ambiente se volvió tenso. El dolor no desapareció, pero cambió. Era como si la batalla se hubiera detenido por un segundo. Mi cuerpo quedó inmóvil en el suelo. Silencio, un silencio pesado, incómodo. Respiré con dificultad. Sentía el corazón golpeando contra mis costillas. Cada músculo me dolía. Me levanté lentamente y miré el altar. Ya no lo vi como protección, lo vi como una prisión. Me acerqué y con manos temblorosas tomé uno de los collares, lo sostuve frente a mí. Durante años pensé que ese objeto representaba poder. Ahora solo veía cadenas. Y mientras lo sostenía, la voz volvió más baja, más calculadora. «Si rompes esto, te destruimos». No fue un grito, fue una amenaza fría. Mi mano comenzó a temblar más fuerte. El miedo regresó con intensidad. Pensé en todo lo que había escuchado desde niña, que apartarse traía desgracia, enfermedad, muerte. Mi mente estaba dividida. Una parte quería soltarlo y correr. La otra quería romper todo. Me quedé allí, paralizada, sintiendo el peso de la decisión, y supe que lo que estaba en juego no era solo mi estabilidad emocional, era mi alma. Esa noche no rompí nada, pero tampoco volví a ser la misma, porque por primera vez el miedo ya no era a los espíritus, era a seguir perteneciendo a ellos. Los días después de aquella noche fueron insoportables. No hubo manifestaciones visibles, no hubo objetos moviéndose, no hubo escenas dramáticas. Fue peor,
Fue silencio, un silencio calculado, como si algo estuviera observando, esperando mi siguiente movimiento. Las voces no desaparecieron, pero se volvieron estratégicas. Vas a traicionar todo lo que eres, sin nosotros no tienes identidad. Tu familia te rechazará. Y esa última frase me golpeaba fuerte, porque era verdad, toda mi vida estaba construida alrededor de eso. Mi apellido, mi historia, mi posición dentro de la familia. Yo no solo practicaba santería, yo era parte del legado. Intenté detener los rituales por unos días con la excusa de estar enferma. Mi abuela me miraba diferente, como si sospechara algo. «No te estás debilitando, ¿verdad?», me preguntó una tarde. No supe qué responder, porque sí, me estaba debilitando. Pero no como ella pensaba. Todo estalló una noche durante la cena familiar. Mi prima Cristiana había vuelto. No sé quién la invitó. Cuando la vi entrar sentí la misma presión en el estómago, pero esta vez no era solo miedo, era tensión. Nos sentamos a la mesa. La conversación era superficial, hasta que ella, con una calma que me desesperaba, dijo: «He estado orando por ti». El silencio cayó pesado. Mi abuela dejó el cubierto sobre el plato. «Aquí no necesitamos eso», respondió con firmeza. Yo sentía el pulso en mis sienes. El murmullo interno comenzó a crecer. «Defiéndete, hazla callar, humíllala». Pero esta vez algo dentro de mí estaba cansado. «Déjala hablar», dije. Todos me miraron. Mi prima no levantó la voz, no atacó. Solo dijo: «Lo que está pasando contigo no es poder, es opresión». La palabra me atravesó. Opresión, no don, no autoridad. Opresión. Mi abuela golpeó la mesa. Ella fue elegida. Algo dentro de mí reaccionó violentamente ante esa frase. Elegida. Durante años esa palabra fue mi orgullo. Ahora se sentía como una condena. Comencé a temblar. No por manifestación, por conflicto. ¿Elegida para qué?, pregunté casi en un susurro. Nadie respondió. Mi prima sostuvo mi mirada. «Jesús no te quiere usar, te quiere libre». Libre. Esa palabra hizo algo que ninguna otra había hecho. Las voces estallaron con furia. Mi cabeza comenzó a doler intensamente. Sentí que la habitación giraba. El aire se volvió espeso. Mis manos empezaron a tensarse. «No la escuches. Si cruzas esa línea, no hay regreso». Mi respiración se volvió rápida. Intenté mantenerme consciente. No quería perder el control frente a todos, pero el dolor aumentó. De pronto, una presión brutal me hizo inclinarme hacia adelante. Mi cuerpo comenzó a sacudirse. Escuchaba gritos alrededor, pero estaban distantes, como si vinieran desde el fondo de un túnel. Sentí calor, luego frío, luego un peso en el pecho. Y en medio del caos, escuché claramente la voz de mi prima orando. No gritaba, declaraba. Cada vez que decía el nombre de Jesús, algo dentro de mí reaccionaba con violencia, mi garganta ardía, mis dientes rechinaban. Pero esta vez, en lugar de resistir, hice algo diferente. Colaboré en medio del dolor, dije mentalmente: «Si eres real, hazlo». No fue una oración elaborada, no fue teológica, fue desesperación pura. El ambiente cambió, no de forma teatral. No hubo luces ni explosiones, pero la presión comenzó a ceder. Las voces que antes eran ensordecedoras se volvieron distantes, como si retrocedieran. Mi cuerpo dejó de sacudirse. Abrí los ojos. Estaba en el suelo, rodeada por mi familia. Algunos lloraban, otros estaban en shock. Mi abuela me miraba con una mezcla de miedo y rabia. Mi prima seguía orando en voz baja. Yo respiré profundo y por primera vez en años no escuché nada. Silencio, pero no el silencio calculado de antes. Era un silencio limpio, vacío. Mi mente estaba en calma, no perfecta, no completamente libre, pero diferente. Me senté lentamente. Sentía debilidad, como si hubiera corrido una maratón. Pero dentro de mí había algo nuevo. No era euforia, era claridad. Miré el altar desde donde estaba y supe que no podía seguir viviendo entre dos mundos. Esa noche no hubo celebración, hubo división. Mi abuela me dijo que estaba siendo influenciada, que eso era un ataque contra nuestra tradición, que si salía de ese camino perdería protección. Yo la escuchaba, pero por dentro ya había tomado una decisión. No sabía cuánto costaría,
No sabía qué vendría después, solo sabía algo con certeza absoluta. Lo que había sentido cuando el nombre de Jesús fue declarado no era oscuridad, no era manipulación, era autoridad. Y por primera vez en mi vida, la oscuridad no tuvo la última palabra. Esa noche desperté diferente. No sabía cómo explicar lo que había sucedido, pero había algo que había cambiado dentro de mí. No era una sensación pasajera, era profunda, como si algo que llevaba años aprisionándome finalmente hubiera aflojado. Me levanté lentamente de la cama. Cada músculo dolía, pero había claridad en mi mente. Caminé hacia el altar, lo miré fijamente y por primera vez sentí repulsión, no reverencia. Mis dedos temblaban mientras tomaba uno de los collares. Era pesado, frío, cargado de años de energía que yo misma había alimentado sin comprender el precio. Lo sostuve frente a mí. La voz interna apareció de inmediato, amenazante, insistente. Si rompes esto, todo se perderá. Sentí miedo. Sí, pero algo dentro de mí era más fuerte ahora. Un poder que no conocía. Una fuerza que no venía de mí, pero que me estaba sosteniendo. Susurré mentalmente. No me controlas más. Con un gesto decidido, rompí el collar. El sonido del metal cediendo y las cuentas cayendo al suelo me hizo sentir un alivio instantáneo. Fue como si un peso gigantesco se levantara de mi pecho. Las sombras en la habitación parecieron retirarse, como si no pudieran sostener su postura ante la autoridad de algo que yo aún no entendía completamente. Luego tomé otro y otro. Cada uno que rompía, cada una de esas cadenas antiguas que representaban poder, miedo y obediencia, me llenaba de una fuerza nueva. Sentía lágrimas recorrer mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. El murmullo constante que había acompañado mis días durante años desapareció. Por primera vez en mi vida no escuché nada, ni amenazas, ni órdenes, ni risas burlonas que me perseguían en la mente. Solo silencio, paz, vacío, pero un vacío saludable, limpio. Me arrodillé en el suelo, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer que estaba sucediendo. Durante años había sentido que mi cuerpo no me pertenecía, que mi mente estaba invadida, que cada pensamiento podía no ser mío, y ahora por primera vez era solo yo. Mi prima permanecía a mi lado, orando en voz baja. Sus palabras eran suaves pero firmes. Cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, sentía que mi interior se asentaba aún más. Era como si cada oración arrancara capas de opresión que ni siquiera sabía que existían. Esa noche entendí algo fundamental. Mi liberación no dependía de mi fuerza, ni de rituales, ni de la energía que yo misma había alimentado durante años. Dependería únicamente de reconocer a Dios como la fuente de autoridad y obediencia, de entregarle lo que había estado sosteniendo por miedo, tradición o deseo de poder. Dormí por primera vez en años sin temer las sombras ni escuchar voces. No hubo pesadillas, ni figuras detrás de la puerta, solo descanso, profundo y verdadero. Al despertar, la claridad permanecía. Caminé por la casa, observando cada objeto, cada altar, cada símbolo. No había miedo, no había adoración, solo conciencia de lo que habían sido, de lo que representaban y de que mi vida ya no pertenecía a eso. Ese fue el comienzo, no el final. No toda la opresión desapareció en una sola noche, pero había un cambio irreversible. Una puerta se había abierto. Una luz había penetrado en el lugar más oscuro de mi alma. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía elección. Y esa elección no era entre poder o miedo, sino entre oscuridad y libertad. Elegí libertad. Y supe, en lo más profundo, que Jesús caminaría conmigo en cada paso. El camino de la verdadera sanación apenas comenzaba, pero aquella noche comprendí que ya no habría vuelta atrás. Mi vida había cambiado para siempre. La mañana siguiente a mi liberación fue extrañamente silenciosa. Caminé por la casa como si nunca la hubiera visto antes. Cada rincón estaba cargado de recuerdos, de años de rituales, de energía que yo misma había alimentado sin entender el costo. Ahora todo parecía distinto, pesado, oscuro pero frágil, vulnerable a algo más fuerte que yo misma.
Me senté en la sala, frente al altar que alguna vez había considerado un símbolo de poder, y lo miré detenidamente. No podía tocarlo, no quería. Cada objeto me recordaba quién había sido, quién me había moldeado y cómo había permitido que algo fuera más fuerte que mi propia voluntad. Fue entonces que mi mente recordó las palabras de mi prima: Jesús no te quiere usar, te quiere libre. No entendía completamente lo que significaba, pero algo en mí sabía que esa era la verdad. Todo lo que había hecho, todo el tiempo que había dedicado a controlar espíritus, a invocar fuerzas, a obedecer lo que no podía ver, había sido esclavitud, y esa palabra libertad empezó a resonar dentro de mí como un susurro que se volvía cada vez más fuerte. Durante días me senté en silencio. Mi cuerpo temblaba, mi mente estaba exhausta. Las voces ya no estaban, pero sentía su ausencia como si un vacío enorme se hubiera instalado. No era cómodo. Había aprendido a depender de ellas, a sentirme acompañada por esa energía oscura, aunque me aterrorizara. Ahora estaba sola, y debía aprender a existir por mí misma. Comencé a orar. No sabía cómo, pero repetía una y otra vez las palabras que mi prima me había enseñado. Al principio fueron balbuceos: Jesús, ayúdame, líbrame. Mi voz sonaba débil, casi imposible de escuchar. Pero con cada día que pasaba, las palabras empezaron a fluir más naturalmente, más firmes. Sentía cómo algo dentro de mí se asentaba, como un peso invisible que había cargado durante años empezaba a desprenderse de mis hombros. Las noches continuaban siendo difíciles. Aunque ya no había voces ni sombras visibles, sentía presencias, como ecos de lo que había sido. A veces, al cerrar los ojos, veía imágenes de rituales pasados, gente que había invocado, sacrificios que había presenciado. Recordar todo eso me llenaba de vergüenza y dolor. No podía dormir por el remolino de emociones. Lloraba sola en mi cuarto, preguntándome cómo había permitido que mi vida se consumiera de esa manera. Fue en una de esas noches cuando sentí por primera vez la paz real. No fue inmediata ni espectacular. No hubo luz brillante ni sensación de vuelo. Solo un momento breve, en el que respiré profundamente y no sentí miedo. Respiré y entendí que podía seguir respirando, que podía existir sin miedo, que podía tomar decisiones sin que nadie más en mi interior me obligara. Ese instante fue suficiente para darme esperanza. A medida que pasaban las semanas, empecé a reconectar con la vida de forma gradual. Salí de la casa por primera vez sin sentirme vigilada. Caminé por las calles, observando el mundo con ojos que parecían recién abiertos. Todo parecía intenso: los colores, los sonidos, la luz del sol. Era como si hubiera estado viviendo en un filtro gris durante años, y ahora todo estuviera en su verdadera tonalidad. Empecé a hablar con personas que no tenían idea de mi pasado. Sus conversaciones eran simples, cotidianas, pero me llenaban de una sensación de humanidad que había olvidado. Reír por algo trivial, escuchar música, tomar un café sin sentir que el tiempo se detenía, todo se sentía como un lujo. Pero no todo fue fácil. La memoria de los rituales y de las voces regresaba a veces en forma de pesadillas. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, con la sensación de que algo estaba cerca. Aprendí a recitar las oraciones de mi prima antes de dormir, a declarar protección en mi habitación, a poner límites firmes con Dios como mi autoridad. Poco a poco, esas noches se volvieron más cortas y menos aterradoras. La relación con mi familia cambió radicalmente. Mi abuela, que había sido la responsable de enseñarme todo lo que conocía, comenzó a mirarme con una mezcla de miedo y desdén. No entendía lo que estaba sucediendo. Para ella, yo aún debía ser la elegida, la que continuaría la tradición de nuestra familia. Pero yo ya no podía vivir así. No podía seguir obedeciendo lo que me hacía daño. Hubo muchas discusiones. Mi abuela me gritaba, me llamaba desagradecida, me acusaba de traición. Yo lloraba y me sentía culpable. Pero cada vez que pensaba en rendirme y volver, recordaba la noche en que la presencia de Dios me dio fuerza. Ese recuerdo me sostenía. Cada palabra de amenaza era enfrentada con oración, con fe, con la certeza de que mi liberación era real.
Mis primos y tíos más jóvenes comenzaron a acercarse. Algunos tenían curiosidad, otros miedo. Yo decidí no juzgarlos ni aleccionarlos al principio. Solo les contaba pequeñas cosas de mi experiencia, cómo había estado atrapada, cómo las voces me controlaban, cómo finalmente había sentido paz. Poco a poco, algunos comenzaron a mostrar interés por conocer a Jesús. Fue un proceso lento, pero gratificante. Una parte de mí que había estado dormida durante años comenzó a despertar. Comencé a sentir deseos de ayudar a otros. No podía olvidar lo que había vivido. Cada manifestación, cada ritual, cada momento de opresión se grabó en mi memoria como advertencia. No quería que nadie más pasara por lo mismo. Empecé a escribir, primero en papel, luego en un diario más extenso. Cada día relataba lo que recordaba, lo que sentía, lo que había aprendido. Era un proceso doloroso. Revivir recuerdos que me habían hecho temblar, escribir sobre noches de miedo, sobre voces que me quitaban el aliento. Pero también era liberador. Cada palabra era un paso más hacia la sanación. Con el tiempo, comencé a compartir mi historia en círculos pequeños. Amigos cristianos, grupos de oración, personas que sentían opresión. Cada vez que hablaba, sentía cómo algo se soltaba dentro de mí. Mi testimonio se volvía un arma contra la oscuridad. Mis palabras tenían poder porque venían de alguien que había estado atrapada y había sido liberada. El proceso de sanación no fue inmediato. No fue un acto único de liberación. Fue una guerra silenciosa, diaria, que se libraba dentro de mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Cada día era un campo de batalla, y a veces sentía que el enemigo aún estaba cerca, aunque no lo viera. Al despertar cada mañana, mi primera tarea era declarar que mi vida pertenecía a Dios. Decía en voz alta que ninguna fuerza podía controlarme, ninguna oscuridad podía imponer su voluntad sobre mí. Al principio, mis palabras temblaban. Sentía una resistencia interna, un tirón que me decía que no era posible, que debía obedecer, que debía temer. Pero con cada día que pasaba, la confianza crecía y el tirón de la oscuridad se debilitaba. Comencé a enfrentar los recuerdos de los rituales, de los sacrificios, de las voces y las presencias. Cada recuerdo venía acompañado de emociones intensas: culpa, miedo, vergüenza, ira. Aprendí a no huir de ellos, los miraba directamente, los nombraba y los confrontaba en oración. Esto no me pertenece, esto no define quién soy. Jesús me libera de todo poder que ha tratado de controlarme. Al principio, la lucha parecía interminable. Cada noche sentía la presión sobre mi pecho, la sensación de que algo invisible estaba cerca. Mis brazos y piernas a veces temblaban sin razón. Mi garganta ardía al intentar pronunciar el nombre de Dios. Pero a diferencia de antes, ahora había algo diferente. Yo sabía que había un poder mayor dentro de mí. No era mi poder, era su poder trabajando a través de mi fe. Un día me senté frente al altar, no para invocar nada, sino para enfrentarlo. Tomé los restos de los collares rotos y los coloqué frente a mí. Los miré fijamente y declaré: cada uno de ustedes que me ha controlado, que ha llenado mi vida de miedo y violencia, queda completamente anulado en el nombre de Jesús. No tienen poder sobre mí, no tienen lugar en mi vida. Solo Él tiene autoridad sobre mi alma. Mientras hablaba, sentí una reacción física intensa, como si algo dentro de mí se retorciera y gritara. Dolor, calor, tensión en cada músculo, pero no era dolor que me quebrara, era resistencia que debía romper. Me mantuve firme, respirando profundamente, repitiendo el nombre de Jesús. Poco a poco el dolor cedió, mis manos dejaron de temblar. El murmullo interno desapareció por un instante más largo que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No solo debía enfrentar la opresión espiritual, sino también la culpa de haber participado, de haber invocado, de haber causado daño a otros, aunque lo hiciera sin entenderlo plenamente. Esa culpa era como un fantasma silencioso que me perseguía, recordándome cada decisión equivocada, cada ritual, cada palabra pronunciada en nombre de un poder oscuro. Aprendí que la sanación no solo requería liberación espiritual, sino también perdón interno. Cada noche repetía:
Me perdono a mí misma por lo que hice sin conocimiento. Jesús me limpia y me restaura. Mi pasado no me define. Mi futuro está en sus manos. No fue fácil. Muchas veces lloraba hasta quedarme sin fuerzas, luchando contra la tentación de rendirme, de decir que nunca sería libre realmente. Pero cada vez que lo hacía, cada vez que levantaba mi voz en oración, sentía cómo la paz crecía dentro de mí. Mi prima me enseñó más que palabras. Me mostró cómo vivir la fe de manera práctica. Oración diaria, lectura de la Biblia, adoración, comunión con otros creyentes. Cada acción era un paso firme para reemplazar los hábitos antiguos que me habían esclavizado. Aprendí que la libertad no era solo ausencia de control espiritual, sino también presencia de Dios en cada detalle de la vida cotidiana. Comencé a asistir a la iglesia regularmente. Al principio me sentía observada, juzgada, expuesta. Había miedo en mi corazón. Miedo de que alguien notara algo extraño. Miedo de que la oscuridad volviera a manifestarse. Pero la adoración, las canciones, las palabras de los pastores, el abrazo de los hermanos en la fe, todo eso comenzó a llenar los vacíos que los rituales habían dejado. Con cada sermón, con cada oración en grupo, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. Mi fe no era perfecta. Tenía dudas, miedo, inseguridades, pero aprendí que la fe no es ausencia de miedo, sino elegir confiar aun cuando el miedo está presente. A pesar de todo esto, la resistencia no desapareció por completo. Algunas noches el sueño se hacía difícil. Soñaba con rituales, con voces, con sombras moviéndose detrás de mí. Al despertar, el corazón me latía con fuerza y sentía el eco de la opresión. Pero cada vez que eso sucedía, no huía. No corría a invocar nada ni a repetir prácticas antiguas. Me arrodillaba y oraba. No necesitaba entender todo. No necesitaba controlarlo todo. Solo necesitaba declarar que Jesús tenía autoridad sobre mi vida, sobre cada recuerdo, sobre cada miedo. Poco a poco, esos episodios se volvieron menos intensos. No porque la oscuridad hubiera desaparecido completamente, sino porque yo ya no le pertenecía, ya no obedecía. Ya no temía. Mientras la sanación continuaba, comencé a sentir un llamado profundo. No podía quedarme en silencio sobre lo que había vivido. Mi historia no era solo mía. Podía ser advertencia, enseñanza y liberación para otros. Comencé a escribir con más intención. Cada detalle, cada miedo, cada experiencia de liberación, todo quedaba registrado. No era solo terapia personal. Era preparación para ayudar a otros que estaban atrapados en la misma oscuridad que yo había conocido. El proceso de sanación completa sería largo. Sabía que enfrentar el pasado y reconstruir la mente y el espíritu tomaría tiempo. Pero esa certeza de que Dios caminaba conmigo me daba fuerza. Por primera vez, la libertad no era solo un concepto abstracto, era palpable, era real. Caminaba por la vida con un corazón diferente. Cada oración, cada declaración, cada acto de fe era un recordatorio de que mi vida ya no pertenecía a las sombras. Había comenzado una batalla silenciosa, pero sabía que estaba ganando, y esa convicción se convirtió en la base de todo lo que haría a partir de ese momento. Aunque había pasado tiempo desde la liberación inicial, una sensación inquietante comenzó a instalarse en mi vida cotidiana. No era algo visible, no eran voces fuertes ni gritos que rompieran el silencio, era más sutil, más insidioso, una presión en el pecho al caminar sola por la casa, un frío inexplicable que me rozaba la nuca cuando estaba concentrada en algo. La certeza de que no estaba sola, aunque sabía que no podía verla. Al principio intenté ignorarlo. Me decía que era paranoia, que mi mente todavía procesaba años de miedo y opresión. Pero las señales comenzaron a acumularse. Objetos que se movían levemente cuando nadie estaba cerca. Sombras que se deslizaban por la periferia de mi visión. Susurros apenas audibles que parecían repetirse cuando estaba sola en mi habitación. Una noche desperté sobresaltada. El reloj marcaba las 3:03 a. La misma hora que había sido un signo de miedo constante en mi infancia. Sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien se sentara sobre mí.
Intenté moverme, respirar, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Era la misma parálisis que había experimentado tantas veces antes de mi liberación. La diferencia era que ahora sabía quién tenía la autoridad. Y recé en mi mente: Jesús, reprende todo mal. Todo espíritu que quiera atacarme te pertenece. En tu nombre declaro libertad. Pero esta vez no hubo reacción inmediata. El peso seguía allí. Mis párpados se sentían pesados y una sombra parecía deslizarse hacia la esquina de mi cuarto, donde la oscuridad era más densa. Mi corazón latía con fuerza y el miedo comenzó a subir por mi garganta, helando cada pensamiento racional. Intenté concentrarme en las palabras que mi prima me había enseñado: autoridad en Cristo, protección, declaración de libertad. Repetí el nombre de Jesús una y otra vez. Sentí que algo empujaba desde dentro, un movimiento profundo que buscaba quebrarme, invadir mis pensamientos, reclamar mi cuerpo. Mis manos temblaban y mi respiración era entrecortada. De repente escuché un golpe seco en la puerta. No un sonido común. Parecía que alguien o algo estaba intentando entrar. Me levanté lentamente, pero cada músculo estaba tenso, paralizado por el miedo. La sombra en la esquina parecía moverse ahora con intención, acercándose, más definida que nunca antes. No tenía rostro, solo una masa oscura que parecía palpitar. Sentí un rugido dentro de mi cabeza, un grito que no salía por mi boca, pero que llenaba cada rincón de mi mente. Vuelve, eres nuestra. Mi cuerpo reaccionó automáticamente, aunque mi mente estaba decidida a resistir. Los dedos se cerraron en puños, las uñas sangrando ligeramente por la tensión. Sentí como si mis entrañas fueran presionadas, como si algo quisiera arrastrarme al suelo. El miedo fue total, abrumador, y la adrenalina me dejó sin aire. Instintivamente recé en voz alta: en el nombre de Jesús te reprendo. Todo espíritu de oscuridad, todo poder que intente controlar mi mente o cuerpo, queda destruido. Yo pertenezco a Dios. La reacción fue inmediata. La sombra retrocedió y un frío intenso recorrió toda la habitación, helando mi piel. Pero no era un frío común. Era la resistencia del espíritu oscuro, su manera de manifestar rabia. Cada segundo parecía eterno. Sentí como si mi alma misma estuviera en combate, atrapada entre el miedo que había conocido durante años y la fuerza nueva que crecía dentro de mí. Mientras continuaba declarando la autoridad de Cristo, las sombras parecían retorcerse, luchar, intentar engañarme con imágenes en mi mente, rostros familiares distorsionados, rituales que creía olvidados, sonidos de gritos que parecían venir de cada rincón de la casa. Cada vez que me debilitaba por un segundo, la presión aumentaba, recordándome que no podía ceder. Finalmente, después de lo que parecieron horas, aunque fueron minutos, el peso comenzó a desaparecer. La sombra se desvaneció de la esquina. Mi respiración volvió a la normalidad, temblorosa pero estable. El miedo seguía ahí, persistente, recordándome que la batalla aún no había terminado, que la opresión podía intentar regresar si me relajaba. Esa noche comprendí algo fundamental. La liberación inicial fue solo el comienzo. La oscuridad no desaparece de un día para otro, sigue acechando, esperando momentos de debilidad. Pero también comprendí que la autoridad en Cristo no era temporal ni débil. Si permanecía firme, si no cedía al miedo, podía resistir cada ataque. Desde entonces, cada sombra, cada ruido inexplicable, cada sensación de ser observada se convirtió en un recordatorio. Debía mantenerme vigilante, declarativa, fuerte. La guerra interior no había terminado. Pero ahora sabía que tenía armas poderosas: la oración, la fe y la autoridad de Jesús sobre todo lo que intentara dominarme. La liberación inicial había sido un punto de quiebre, pero no el final de mi lucha. Lo que vino después fue un periodo más intenso, más estratégico, donde la oscuridad no intentaba dominarme de inmediato, sino desgastarme lentamente, atacando cada aspecto de mi vida, cada pensamiento, cada emoción. Todo comenzó con pequeñas señales. Un objeto que cambiaba de lugar apenas lo dejaba por un momento. Sombras que se deslizaban por los pasillos cuando pasaba la luz del sol. Susurros que parecían integrarse con los sonidos de la casa.
Un crujido del piso, un viento que soplaba en la ventana, un reloj que marcaba segundos demasiado fuertes. La primera vez que esto sucedió, me sentí confundida, como si estuviera imaginando cosas. Pero pronto aprendí que no era imaginación, la manifestación era real. Una tarde, mientras escribía en mi diario sobre la experiencia de liberación y la batalla interna que estaba librando, sentí un cambio en la habitación. El aire se volvió pesado, húmedo, como si un aliento invisible hubiera entrado detrás de mí. Mis dedos se congelaron sobre el bolígrafo. El corazón me latía con fuerza, sabía que estaba por venir algo. No tienes poder aquí, dije, aunque la voz me temblaba. El cuaderno tembló sobre la mesa. Sentí un frío recorrer mi espalda, como si cientos de agujas invisibles penetraran mi piel. La presión se acumuló en el centro de mi pecho. Respiré profundo recordando lo que mi prima me había enseñado, declarar autoridad y mantener la fe viva. En el nombre de Jesús, toda fuerza que intente intimidarme retrocede ahora. El efecto no fue instantáneo, pero se sintió un cambio. La presión bajó un poco. El cuaderno se detuvo de temblar, pero la sensación de vigilancia permaneció. Era como si algo estuviera evaluando cada palabra, cada respiración, cada movimiento. Durante semanas, estas manifestaciones continuaron. No siempre eran dramáticas, a veces eran ligeros golpecitos en el suelo, sombras que se desplazaban frente a mis ojos, ecos de risas que parecían surgir de la nada. A veces, durante la noche, sentía un frío intenso que se concentraba sobre mi cama, como si alguien invisible estuviera sentado sobre mí. En lugar de rendirme, comencé a enfrentar cada ataque con disciplina. La oración se volvió una práctica constante. No solo antes de dormir, sino cada vez que sentía presión o presencia. Aprendí a declarar en voz alta mi pertenencia a Dios. A leer pasajes de la Biblia para proteger cada espacio de la casa y a declarar autoridad sobre cada objeto, cada sombra, cada energía que intentara invadir mi vida. Un día, mientras caminaba por el pasillo de mi casa, vi cómo la sombra de una puerta se alargaba y se retorcía hacia mí, formando una figura casi humana. Mis instintos me gritaron que huyera, pero respiré profundo y pronuncié el nombre de Jesús. La sombra tembló, se agrietó y se dispersó en el aire, como humo disuelto por el viento. Sentí un temblor en las piernas, agotamiento en cada músculo, pero también la certeza de que estaba ganando terreno. Lo más difícil no eran los ataques externos, sino los internos. A veces, en medio de mis actividades diarias, aparecían pensamientos violentos, recuerdos de rituales pasados, imágenes de personas que había invocado sin saberlo. La mente intentaba sabotear mi sanación, mostrando escenas de culpa y miedo. Aprendí a interrumpir esos pensamientos de inmediato. Declaraba que no me pertenecían, que no tenía autoridad sobre mí, y repetía la oración con voz firme. Las noches eran aún más intensas. Hubo ocasiones en las que despertaba, y la habitación estaba helada, mis manos temblaban, y sentía una presencia cerca de mi cama. En lugar de cerrar los ojos y esperar, me levantaba, encendía la luz y declaraba autoridad en voz alta. A veces el aire parecía vibrar, a veces sentía un calor extraño que se concentraba en mis hombros. Cada manifestación física era una prueba de que la lucha no había terminado y que mi fe debía ser más firme que nunca. Comencé a tomar notas sobre cada ataque, cada manifestación, cada sensación física, no solo para registrar lo que estaba sucediendo, sino para comprender patrones. ¿Qué momentos del día eran más vulnerables? ¿Qué pensamientos o emociones activaban la presión? ¿Qué palabras de oración eran más efectivas? Con cada registro me sentía más preparada, más fuerte, más consciente de que no estaba indefensa. En una de las noches más largas, el ataque fue casi insoportable. La presión sobre mi pecho era brutal, como si alguien invisible se sentara encima de mí. Mis brazos no respondían, mis piernas estaban paralizadas. Intenté gritar, pero solo salió un gemido bajo. Cerré los ojos y con todas mis fuerzas pronuncié en voz alta: Jesús tiene autoridad. Todo espíritu que intente controlarme retrocede ahora. Yo pertenezco a Dios. El cambio fue gradual. La presión disminuyó, la oscuridad frente a mis ojos se dispersó,
y finalmente sentí un alivio que me permitió respirar. Me derrumbé sobre la cama, agotada pero viva. Esa noche entendí que la batalla no era solo física ni visual, era espiritual, emocional y mental. La fuerza que había sentido antes no era mía, venía de alguien más fuerte que todo lo que intentaba oprimirme. Con el tiempo, cada manifestación se volvió un recordatorio de mi autoridad y de la protección que ahora tenía. Ya no era terror lo que sentía al enfrentar la oscuridad, sino tensión y conciencia de que podía resistir. Cada ataque era un entrenamiento espiritual, un desafío que me hacía más fuerte, más firme y más preparada para enfrentar lo que viniera. Aprendí que la libertad no significa ausencia de lucha. La verdadera libertad significa poder enfrentarse a cada manifestación de opresión con fe y autoridad, sabiendo que cada batalla, por más intensa que sea, pertenece a un Dios que es más grande que cualquier oscuridad. Después de meses de lucha, de noches interminables y días cargados de presión, comprendí algo que cambió todo. No podía liberarme por mis propias fuerzas. La opresión, la oscuridad, las manifestaciones persistentes habían demostrado que cualquier intento de control propio era inútil. La verdadera sanación solo podía venir de Dios. Esa aceptación no fue instantánea. Durante años había vivido buscando poder en la oscuridad, buscando respuestas en rituales que no entendía completamente, y en ese tiempo me había convencido de que yo misma podía manejar cualquier cosa. Pero ahora, acostada en mi cama después de otra noche de ataques de sombras y frío intenso que me atravesaba los huesos, sentí un cansancio absoluto. Mis lágrimas caían sin consuelo. Cada oración que hacía parecía insuficiente, y la desesperación me llevó a un momento de sinceridad que nunca antes había experimentado. Señor, no puedo más. Hazlo tú. Líbrame completamente. No fue solo una frase, fue un grito de mi alma, un reconocimiento de que toda mi vida había estado atrapada y que necesitaba rendirme completamente. En ese instante sentí algo diferente. No fue una explosión de luz, ni un milagro espectacular al instante. Fue una sensación profunda de calma que comenzó a recorrer todo mi ser, como si cada célula estuviera siendo alineada con algo más grande que yo. Mi prima, que me había acompañado desde el inicio, se arrodilló a mi lado y comenzó a orar conmigo. Sus palabras eran firmes, llenas de fe. Me tomó de las manos, y juntas declaramos autoridad en el nombre de Jesús sobre cada sombra, cada pensamiento de miedo, cada fragmento de opresión que había vivido. Mientras lo hacíamos, sentí como si una energía pesada y oscura se desprendiera de mí, como capas de cadenas cayendo lentamente al suelo. Ese fue el comienzo real de mi sanación. La ayuda que recibí no solo fue espiritual, también fue práctica. Mi prima me enseñó a establecer rutinas de oración diaria, lectura de la Biblia y a rodearme de un ambiente de paz. Comencé a meditar en versículos que hablaban de libertad, protección y amor de Dios. Cada frase leída o pronunciada en voz alta era un paso más hacia la recuperación total. Además, encontré apoyo en mi comunidad cristiana. Pastores, hermanos en la fe y personas que habían pasado por experiencias similares me acompañaron. Cada encuentro me enseñaba algo nuevo, cómo establecer límites espirituales, cómo discernir la diferencia entre temor y conciencia y cómo fortalecer mi fe para que ninguna manifestación oscura pudiera dominarme de nuevo. Los rituales y símbolos que una vez consideré poderosos comenzaron a perder toda autoridad sobre mí. Los rompí, los quemé y declaré que no tenían ningún poder en mi vida. Cada vez que lo hacía, sentía un alivio profundo, como si un peso invisible se desvaneciera. Ya no tenía miedo de los recuerdos, porque entendía que mi identidad no estaba definida por la oscuridad que había enfrentado, sino por la luz que ahora aceptaba. El proceso de sanación fue largo. Había días en que sentía remanentes de opresión, un frío repentino, una sensación de vigilancia, pensamientos intrusivos que buscaban despertar miedo. Pero ahora los enfrentaba de manera diferente. Cada vez que algo intentaba dominarme, me arrodillaba, oraba y declaraba autoridad en el nombre de Jesús. La diferencia era radical. Antes luchaba con miedo y desesperación. Ahora luchaba con fe y convicción.
Con el tiempo, empecé a notar cambios internos profundos. Mis emociones dejaron de ser gobernadas por la culpa y el miedo. La ira que antes surgía sin razón desapareció gradualmente. Mis relaciones con mi familia mejoraron porque ya no reaccionaba desde la opresión interna. Podía hablar con calma, explicar mi decisión y testificar de lo que había vivido y de cómo Dios me había liberado. Acepté a Dios de manera completa, sin reservas. Ya no era solo creer en Él, sino vivir para Él. Cada oración, cada acto de fe, cada decisión diaria se convirtió en una manifestación de mi compromiso. Comprendí que la liberación no era un acto aislado, sino un camino continuo de entrega, obediencia y vigilancia espiritual. Finalmente, la paz comenzó a instalarse en mi vida de manera constante. La oscuridad seguía intentando asomarse, pero ya no tenía autoridad sobre mí. Cada manifestación era enfrentada con oración, fe y declaración de la palabra de Dios. Mi vida se convirtió en testimonio vivo de que la sanación es posible cuando uno se rinde completamente a Él. Hoy puedo decir con certeza, fui liberada, no solo de los ataques visibles y físicos, sino de la esclavitud emocional, mental y espiritual que había vivido durante años. Mi historia no es solo una advertencia, sino un mensaje de esperanza. No importa cuán profunda sea la oscuridad que enfrentamos, Dios siempre es más grande, y quien confía en Él puede encontrar sanidad y libertad total. Hoy miro atrás y apenas reconozco a la persona que fui, la niña y la joven que buscaban poder en la oscuridad, que temían a cada sombra y a cada susurro, que sentían que su vida no le pertenecía. Esa persona ya no existe. Fue liberada. Y lo más importante, fue transformada. Cada día es un regalo. Cada oración, cada momento de adoración, cada acto de fe es un recordatorio de que la libertad que buscaba durante tantos años ya no es una meta lejana, sino una realidad palpable. La oscuridad sigue existiendo, lo sé, pero ahora no me asusta. Ya no tiene autoridad sobre mí. Cada sombra, cada recuerdo, cada intento de control es enfrentado con el nombre de Jesús y con la certeza de que Él es más fuerte que cualquier miedo. He aprendido que la verdadera sanación no es solo liberarse de espíritus malignos o de experiencias traumáticas, sino también reconstruir la mente, el corazón y el espíritu. Es aprender a amar, a confiar, a perdonarse, a vivir en paz, es aceptar que necesitamos ayuda, que no podemos hacerlo solos y que rendirse a Dios no es debilidad, sino la fuente más grande de fortaleza. Hoy testifico públicamente mi historia no para asustar, sino para dar esperanza. Para decirte que me estás viendo ahora, que no importa cuán profunda sea la oscuridad que enfrentas, no importa cuán atrapado o desesperado te sientas, hay libertad, hay sanidad, hay luz al final del túnel, y su nombre es Jesús. Recuerda, la libertad no llega con fuerza propia, sino con entrega. No llega mientras creas que debes luchar solo. Llega cuando reconoces que existe un poder más grande que todo lo que te oprime. Y cuando lo aceptas, cuando lo permites, cada cadena se rompe, cada sombra retrocede, cada temor pierde autoridad sobre ti. Si estás viendo esto y has sentido miedo, opresión o cargas que no puedes explicar, quiero invitarte a hacer algo hoy. Haz una pausa, cierra tus ojos y abre tu corazón. Habla con Dios con sinceridad. Declara tu deseo de ser libre y recibe su sanidad. Y si te sientes solo, recuerda que no tienes que enfrentar esto por tu cuenta. Comparte tu experiencia, busca oración y permite que otros te acompañen en este camino. Quiero invitarte ahora a que hagas algo por esta comunidad, Hermanados. Si esta historia resonó contigo, si sentiste que de alguna manera te toca personalmente, dale like a este video y comparte tu experiencia en los comentarios. Escribe si has sentido opresión, miedo o ataques espirituales. No estás solo. Aquí juntos podemos orar por cada uno y declarar libertad en el nombre de Jesús. Mi vida hoy es prueba de que no hay oscuridad que pueda resistir la luz de Dios. No importa cuán profundo sea el miedo, cuán intensa la lucha o cuán largo el camino. Él puede traer sanidad completa. Y mi oración es que cada persona que escuche esto pueda sentir esa libertad, esa paz, esa esperanza.
Hoy soy libre. Hoy el miedo no gobierna mi vida. Hoy puedo mirar al futuro con confianza, con fe y con la certeza de que la luz siempre vence a la oscuridad y tú también puedes. Solo necesitas dar un paso de fe, confiar y abrir tu corazón a Él, de esta historia. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que no estás solo. Dios tiene poder para liberarte de toda opresión, miedo o carga que estés llevando. Te invito a que hoy abras tu corazón, ores y recibas su sanidad y libertad. Déjanos un like si crees en el poder de Jesús y comparte tu experiencia en los comentarios. Recuerda, la luz de Dios siempre vence a la oscuridad y Él puede transformar tu vida como transformó la mía. Confía, ora y recibe la libertad que Él te ofrece hoy.